Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciaremos un libro nuevo, un estudio de este libro de Josué. Así que después de esta introducción, iniciamos. Muy bien, mis hermanos, iniciamos con el libro de Josué. Va a ser un camino interesante, un recorrido bastante emocionante y obviamente cada vez que abrimos la palabra de Dios aprenderemos mucho de esta verdad, ¿no? El libro de Josué, capítulo 1, tiene 18 versículos, lo que estaremos viendo el día de hoy. Yo estoy usando la Reina Valera 1960, es la Biblia de preferencia. Así que si tienes otras versiones también es bueno que las uses. Hay palabras que a veces se nos hace más fácil entenderlas en un lenguaje más contemporáneo y nos pueden traer una mayor claridad a nuestro estudio. Así que iniciamos entonces con el libro de Josué el día de hoy. Espero que tengas ahí ya tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, lo que necesites para poder sacar el máximo provecho a lo que estaremos leyendo nosotros el día de hoy. Versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿no? Y entonces en los primeros dos versículos tenemos una especie de introducción. Se nos deja saber cuál va a ser el enfoque de este libro. Y será el enfoque de entrar a la tierra prometida, ¿no? Se nos habla del personaje, el personaje que es Josué, es hijo de Nun, era siervo de Moisés. Y se nos dice que esto sucede ya que Moisés murió. Entonces Josué es el que se queda a cargo, ¿no? Entonces ahí podemos ir entendiendo de qué va a tratar este libro. Va a ser la entrada a la tierra, el cumplimiento de las promesas. Y ahí es donde nace la importancia de este libro en la escritura. Y la importancia en la historia hebrea, ¿no? Porque este libro está conectado, tiene una relación muy estrecha con las promesas de Dios. Recuerda que Dios le había prometido a Abraham, allá en Génesis capítulo 12, le había prometido que le daría descendientes, ¿no? Y que le daría una tierra, que es la tierra de Canaán. Aquí en este libro se nos está afirmando que la promesa de Dios se está cumpliendo, ¿no? Y también ahí en mismo Génesis 12, la otra parte de esta promesa no solamente era una tierra, sino que Dios haría de esos descendientes una nación grande. Entonces, lo que el libro de Josué nos está ayudando, o la importancia que podemos ver también en este libro, es Dios cumpliendo las promesas que había hecho mucho tiempo antes, ¿no? Desde que le había hecho las promesas a Abraham: te voy a dar una tierra y a tu descendencia le daré esta tierra y tu descendencia se convertirá en una nación grande y fuerte, ¿no? Así que este es el cumplimiento de las promesas. Ahí la importancia del libro. Entonces podemos ir también leyendo nuestras historias de conquista en este libro, teniendo en mente que es Dios cumpliendo las promesas anteriormente hechas a Abraham, ¿no? Así que podemos ir viendo cómo Dios desarrolla la historia, cómo Dios va armando la historia de esta vida, y en esta gran historia, en esta mega historia, estamos tú y yo envueltos también. Nuestras pequeñas historias son parte de una gran historia. Bueno, podemos ver así también el libro de Josué. Hay una división en cuanto a ideas contrarias en cuanto al escritor de este libro. Algunos creen que fue Josué el que lo escribió. Otros piensan que el escritor es alguien de años después, que cuenta la historia con el propósito de mostrar al pueblo el cumplimiento, ¿no? Así que
en tu investigación vas a encontrar que fue escrito por el mismo Josué, o vas a encontrar también de que fue más tardía la creación de este libro. Sea cual sea, confiamos que lo que se está diciendo es la verdad. Confiamos que es la inspiración de Dios. Confiamos que es el Espíritu Santo inspirando al escritor, ¿no? Haya sido quien haya sido, para nosotros tiene una gran importancia bíblica y una gran importancia también doctrinal. Hay algún conflicto también con este libro, y es en cuanto a la moralidad. ¿En qué sentido la moralidad? Bueno, uno de los conflictos que algunos encuentran aquí es de que se ordena aniquilar a muchas personas, se ordena matar, o las órdenes salen para acabar con todas las personas del área. Entonces ahí hay una especie de conflicto moral también en cuanto a la situación, y cada uno tendrá su propia explicación, ¿no? Pero poniendo nuestra mirada en el cumplimiento de las promesas de Dios, podemos ir asimilando todos estos aspectos en la historia detrás del libro de Josué, ¿no? Así que retomamos entonces nuestra lectura. Capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Recordarás que Josué fue uno de los 12 espías que Moisés envió, ¿no? Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron un reporte positivo, un reporte de bendición cuando fueron como espías a la tierra de Canaán. Todavía estaban en el desierto, y entonces la gran mayoría de los espías trajo un reporte negativo. El pueblo desfalleció en su ánimo y terminaron dando vueltas en el desierto durante 40 años. En esos 40 años, esa gente adulta que salió de la esclavitud de Egipto murió en el desierto, y la gente que está entrando ahora a Canaán bajo la dirección de Josué, bueno, son los hijos, es la generación más joven, ¿no? Así que para que podamos ir viendo el contexto también, Josué, ya mayor, recibe de parte de Dios la dirección. Ahora tú eres el que va a seguir lo que Moisés no pudo terminar. Moisés murió, Josué es el que tiene que pasar a este pueblo ahora a la conquista, la tierra que Dios ha prometido al pueblo de Israel. Es interesante entender la creación de las naciones. Las naciones tienen tres grandes características, y las podemos encontrar nosotros aquí en la palabra de Dios cuando se nos cuentan estos relatos, ¿no? Una de las cosas es de que una nación necesita un área geográfica, y eso es Canaán para el pueblo de Israel. Entonces se necesita un área geográfica, Dios los lleva para ahí. Para cumplir la promesa de hacerles una nación grande, necesitan un área geográfica, que es Canaán. Se necesita de un pueblo, que es todos los que vienen en el desierto. Más de 2 millones de personas vienen en camino y van a entrar a Canaán. Ahí tenemos 2 elementos. Y el tercer elemento es una constitución política, leyes que rijan el Estado. Así que eso lo vimos nosotros con Moisés, escribiendo las leyes, cómo el pueblo debía manejarse, no solamente en el área espiritual o religiosa, sino que también en el área civil, ¿no? ¿Qué pasaría con los ladrones? ¿Qué pasaría con los asesinos? ¿Qué pasaría con aquellos que pudieran ser aquellos responsables de la muerte de alguien, pero fue de una forma accidental? Entonces puedes tú encontrar las leyes en la escritura, la que pudiéramos nosotros llamarle una constitución de esta nación. Entonces están los 3 elementos, ¿no? En este momento con Josué tenemos 2 elementos. Tenemos las leyes y tenemos el pueblo. Nos falta el área geográfica, y eso es lo que ellos van a ir a conquistar. Lo que Dios le dice acá en el versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Y la afirmación de Dios es de que Él es el que está dando la tierra, se la está dando a un pueblo en específico, y le está pidiendo a él que se levante. Esta idea de ponte las pilas,
ahora es tu responsabilidad continuar con la labor que Moisés dejó, ahora tú pasa, ¿no? Pero Dios le está diciendo de que él está acompañándole, ¿no? Así que Josué, al estar en compañía de Moisés, seguramente había visto la relación que Moisés tenía con Dios, y había visto el apoyo de Dios en todo el camino a Moisés, y había visto cómo Dios secundaba a Moisés. Entonces seguramente hay una confianza y tranquilidad en su corazón, sabiendo de que es el mismo Dios que los pasó por el desierto, el mismo Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto con mano fuerte, es el mismo Dios que los meterá ahora a esta nueva tierra, ¿no? Y ahí vemos a Moisés recibiendo el llamado claro de parte de Dios, ¿no? Murió uno, así que ahora te toca a ti continuar la labor, ¿no? Y es interesante cómo nuestras vidas, nuestros años son cortos, nuestros años son limitados, pero la historia de Dios debe continuar, ¿no? Y esto lo vas a ver tú en gran parte o en toda la escritura, ¿no? Donde unos van muriendo, pero otros continúan cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Así que debemos nosotros ver la muerte como algo muy obvio, es algo muy natural, todo el mundo moriremos. Pero debemos verlo también en relación al plan y al propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más grande, y nuestro enfoque puesto en el propósito de Dios nos puede ayudar a sobrellevar nuestros lutos y nuestros dolores. Vemos a un Josué seguramente dolido, o sea, vemos a un Josué seguramente entristecido, pero también tiene una carga bastante grande. Y cuando el Señor nos llama, mis hermanos, y nos presenta el llamado y nos presenta el plan, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, una de las cuestiones que siempre enfrentamos es ver el tamaño de la responsabilidad. Y es que la responsabilidad es bastante grande. La responsabilidad es muy grande. Si la intentáramos cargar nosotros con nuestras propias fuerzas, sería imposible. Necesitamos el apoyo y la fortaleza de Dios. ¿Recuerdas cuando cuando Jesucristo va caminando sobre el agua, hay una tormenta, Pedro lo ve a la distancia, todos están asustados, creen que es un fantasma. Pedro dice: Jesús, si eres tú, entonces haz que yo también camine sobre el agua. Y entonces le llama, y Pedro va y camina sobre el agua, ¿no? Y de ahí le vemos que se hunde porque vio la tormenta, vio el aire, vio el agua, vio las olas, y comienza a hundirse, y Jesucristo le rescata, ¿no? Y leemos la historia. Y nosotros vemos a un Pedro flaqueando en su fe, débil, qué pasó, pero no nos detenemos a ver el tamaño de la responsabilidad, el tamaño del llamado, el peso del llamado de Dios. Es algo que va fuera de nuestras capacidades, incluso mentales o imaginarias, o como quieras verla, ¿no? Bueno, este es un peso grande que está recibiendo Josué ahora. Josué, ahora tú eres el que va a llevar esta responsabilidad. Versículo 3. La promesa de Dios: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, a manera de asegurarle a Josué de que a dónde va a pasar, no está pasando solo, le está diciendo: la promesa que yo le hice a Moisés es la promesa que voy a cumplir a través de ti. O sea, esta no es una promesa nueva. Estamos continuando y estamos alcanzando la promesa que ya se ha hecho con anterioridad. Entonces Josué debe ir tranquilo. ¿Por qué? Porque Josué ha visto el cumplimiento de esta promesa durante la salida de Egipto en el desierto, y ahora es la continuación nada más, es la otra etapa del cumplimiento de esta promesa, ¿no? Así como yo lo había dicho a Moisés, así es como va a suceder. Yo ya entregué esta tierra, y habla en tiempo pasado. Esto ya sucedió, así que tú tranquilo, solo tienes que ir a tomar. Y esto es bien interesante porque dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es lo que os daré, ¿no? Esto es interesante para mí en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios, mis hermanos, porque muchas veces nosotros nos apropiamos
de promesas bíblicas que no son para nosotros. Aquí Dios está haciendo una promesa, pero le está haciendo una promesa a Josué en un momento único y específico ante una situación única y específica. Él va a entrar a Canaán y Dios le está diciendo: todo lo que la planta de tu pie pisare te lo voy a dar, ¿no? O sea que donde quiera que tú vayas y vayas a pelear y vayas a conquistar el terreno al que tú te enfrentes, eso te lo voy a entregar a ti como pueblo, obvio, como nación, cumpliendo la promesa del territorio, ¿no? Pero no es una promesa para nosotros, ¿no? Dios no nos está diciendo a nosotros: todo lo que la planta de vuestro pie toque va a ser de ustedes. No, esta es una promesa que Dios le hizo a Josué. Entonces, en la interpretación, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuando vemos libros históricos como este de Josué, tenemos que entenderlo e interpretarlo de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su contexto literario y también contexto histórico, ¿no? Así que la promesa fue para Josué, no es una promesa para nosotros. Aunque de pronto estemos en una gran necesidad, aunque de pronto estemos con el sueño grande y planes grandes y sintamos una emoción fuerte, la promesa fue para Josué, ¿no? Dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Y comienza a dar las coordenadas o los lugares desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Entonces comienza a dar las coordenadas Dios de cuál es el terreno que este Josué tendrá que ir y pisar. Él ya sabe los lugares que tiene que ir, entonces él ya sabe las fronteras donde debe detenerse, porque estos son los territorios a los cuales yo voy a llegar, voy a pelear con el ejército y vamos a vencer. La promesa es de que cuando yo llegue a esos lugares y esas tierras yo las pise, no de una forma simbólica, sino literalmente lleguemos y caminemos sobre esa tierra para conquistarla, la promesa es de que Dios dará ese territorio al pueblo de Israel, ¿no? Versículo 5. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? Y entonces Dios está usando las experiencias y la historia que Josué mismo ha vivido al lado de Moisés para que cobre tranquilidad, fuerza y confianza en cuanto a la tremenda tarea que le toca, ¿no? Porque en el versículo 3 le dijo: yo he entregado la tierra como se lo dije a Moisés. Yo le hice la promesa a Moisés, yo la voy a cumplir. Versículo 5. Nadie te pondrá a hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces Josué tiene que hacer memoria, tiene que recordar cómo fue este cuidado que tuvo Dios en el tiempo de Moisés. Y de ahí nacer o fortalecer, mejor dicho, su ánimo y darse cuenta de que, bueno, entonces de la misma manera Dios está prometiendo que caminará conmigo. No te dejaré ni te desampararé. Voy a estar contigo siempre, ¿okay? Aunque parezca que la situación se está poniendo muy difícil, aunque parezca que no hay esperanza, aunque quizá el pueblo se vea muy grande el que vas a atacar, no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Y esto es algo bien bonito: ni te desampararé. No, siempre vas a encontrar amparo en mí. Yo voy a ser tu amparo en todo momento. Nunca te voy a desamparar, Josué, ¿no? Mis hermanos, la relación con Dios trae tremenda bendición. Versículo 6 dice: esfuérzate. Y estos son los pasajes que no sabemos de memoria, principalmente el versículo 8, ¿no? Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, ¿no? Y entonces ahora Dios le recuerda a Josué de que la promesa se la juró, o es una promesa que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? A tus padres. Y esto está refiriéndose a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no? Está hablando de estos son los padres del pueblo. Este es de donde sale el pueblo, ¿no? Entonces la promesa es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo
Y fue un juramento que yo hice, le está diciendo Dios a Josué, y es algo que yo voy a cumplir. Así que esta tierra se las daré yo por heredad, porque ese fue mi juramento, ¿no? Pero le dijo que tuviera que hacer algunas cosas, esforzarse y ser valiente, ¿no? Mis hermanos, el caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y el seguir la voluntad de Dios se necesita valentía y se necesita esfuerzo. Esto es el sacrificio, esta es la entrega, esto es lo que Cristo dijo. Tienes que morir a ti mismo. Esto es lo que Cristo dijo: el que no tome su cruz y me siga, se no es digno de entrar al reino de los cielos. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Ahí va el esfuerzo y el valor que se nos exige a nosotros también, ¿no? Aquí a Josué se le está pidiendo el esfuerzo y el valor porque va a enfrentar una tarea grande. Igual nosotros en nuestro camino con el Señor. Tenemos una tarea grande y necesitamos esforzarnos y necesitamos ser valientes. Hay gente que le da miedo ser creyente. Y en algunos lugares pudiéramos nosotros entenderlo más porque hay persecución, pero en nuestros países occidentales donde no hay persecución, a veces la gente le da pena dejarle saber a los demás que son creyentes porque se van a sentir señalados, se van a sentir aislados y entonces no quieren enfrentar esas situaciones. Su vida no está en juego, pero su estado emocional sí está en juego, entonces prefieren negar muchas veces la fe a través de sus obras, cuando la Escritura dice que con nuestras obras muchas veces negamos nosotros nuestra fe, ¿no? Bueno, aquí Dios le está haciendo la promesa a Josué, le está diciendo: la tierra la vas a repartir tú. ¿Por qué? Porque vas a cumplir un juramento que yo hice. Y le vuelve a repetir otra vez en el versículo 7: esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Solamente hay algo que tú vas a hacer. Yo voy a hacer lo otro, dice Dios. Yo voy a cumplir la promesa. Este juramento que yo hice, yo lo voy a cumplir. Y yo voy a dar esta tierra por heredad. Tú tienes que hacer otra cosa: esforzarte y ser valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez, ¿no? ¿Dónde tiene que estar el esfuerzo y la valentía de Josué? Bueno, Josué va a tener que enfrentar reyes, va a tener que enfrentar pueblos, va a tener que enfrentar la guerra, va a tener que enfrentar al mismo pueblo, ¿no? Pero mira lo que le dice acá en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y entonces ya vemos aquí en este versículo 7 ya una dirección un poquito más clara. Como que en los versículos anteriores era bastante amplia: esfuérzate, sé valiente. Y aquí ya se está apuntando a algo, y esa es la voluntad de Dios. Necesitamos esfuerzo y necesitamos valor para cumplir la voluntad de Dios. Dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No solo una parte de la ley, sino toda la ley tienes que cumplir. O sea que la relación con Dios a través de la obediencia a su voluntad es clave, mis hermanos, en la obra que nos corresponda hacer. Es necesario que nosotros estemos sometidos a la palabra y a la voluntad de Dios. Para que las cosas se logren, para que la compañía de Dios se mantenga, para que las promesas se cumplan, será necesario de nuestra parte también mantenernos en fidelidad y en santidad, en entrega total al Señor, ¿no? Recuerda de hacer conforme a toda la ley que Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, no te apartes de ella. Vas a tener tentaciones, Josué, en esta nueva tierra que vas a ir. Vas a tener tentaciones quizá de huir porque el pueblo sea muy grande, o quizá de hacer sus prácticas porque parece todo muy atractivo. Quizá vas a tener la tentación de relacionarte con este pueblo porque promueve el pecado y a nuestro cuerpo le gusta el pecado. Así que quizá vas a tener la tentación de hacerte como ellos. Bueno, recuerda que tú eres un pueblo diferente y recuerda de que tú tienes leyes únicas y diferentes, así que asegúrate tú de seguir tus principios. No cambies ni confundas ni mezcles tus principios con los principios de los demás. Asegúrate tú de seguir la línea que la ley de Dios te manda. No te apartes ni para la izquierda ni para la derecha.
Y dice acá, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La gran ayuda que el creyente recibe, tomando parte del ejemplo acá con el relato de Josué, es la obediencia. La obediencia nos ayuda a nosotros a poder tener el favor de Dios. No quiere decir que podemos manejar a Dios a través de nuestra obediencia. Si soy obediente, Él está obligado a hacer. No está obligado a hacer, porque Él es un Dios soberano. Incluso en medio del pecado, Dios ha obrado y ha hecho. Si no, mira a Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, a la humanidad perdida, alejada. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así su misericordia obró, ¿no? Pero hay una exigencia de Dios, ya que estamos caminando con Él, ya que estamos alcanzando sus promesas, ya que queremos alcanzar las metas que Él ha propuesto, ya que queremos lograr el sueño que Dios tiene. Bueno, nos vamos a tener que involucrar no solamente en la promesa, no solamente en el sueño, no nos vamos a involucrar con Dios solamente en el premio y en la oferta, sino que nos vamos a involucrar en la santidad, en la vida, en el carácter. Vamos a tener que involucrarnos en totalidad con Él, no solo una parte. No es de que yo haré lo que Dios dice que haga en cuanto a alcanzar a las personas para su reino, sino que también es mi vida de santidad debe ir de acuerdo a las exigencias que Él tiene. Así que somos un todo, y este todo tiene que estar en totalidad entregado a Dios, ¿no? Y la promesa de Dios que le hace a Josué es para que todo lo que emprenda sea prosperado. Para que sea prosperado todo lo que emprendas. Muy interesante, porque veremos en el camino de estos relatos que estaremos leyendo, mis hermanos, de que en algunos momentos no acataron la dirección de Dios y fueron derrotados, tuvieron que salir huyendo. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Pero esas preguntas que nacerán en el camino, nos está ayudando esto. Este capítulo 1 nos está ayudando a poder entender los porqués de algunas cosas que nos encontraremos en el camino de Josué. ¿Por qué fueron derrotados? Bueno, Dios les dijo de que su camino iba a ser prosperado si ellos se mantenían en obediencia a Dios, ¿no? Entonces hay una condición. Y entonces el escritor se encarga de dejarnos saber de que existen algunas condiciones para el beneficio de Dios. Si esas condiciones no se cumplen, el beneficio de Dios no va a estar. Entonces, cuando nos topemos en la historia futura de este libro que estaremos estudiando y veamos de pronto a un ejército de Josué que va huyendo de un pueblo pequeñito, entonces, y uno se diga, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, nos recordaremos de esto. Dios dijo que iba a prosperar el camino si no se apartaban de su voluntad. Entonces podemos ir haciendo ahí unas notitas, un recordatorio en nuestra mente, para que cuando leamos las otras historias podamos entender los porqués. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Este nunca quiere decir nunca, mis hermanos. Nuestros labios tienen que anunciar y tienen que repetir la palabra de Dios constantemente, todos los días. Y esto es para nosotros también el día de hoy. ¿Cada cuánto, mis hermanos, debiéramos nosotros acercarnos a esta palabra? Bueno, todos los días. Esto no debe apartarse de nosotros, sino que todos los días tenemos que estar en esto. De día y de noche meditarás en él. ¿Okay? En el libro de la ley. ¿Cuál era el libro de la ley? Recordarás, ellos lo que tenían eran los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eran los 5 libros que ellos tenían, y Dios le está diciendo, no te apartes de estos libros. Medita en estos de día y de noche. ¿Ok? ¿Para qué? Porque mientras si tu mente y tu corazón están enfocados y son reflexivos a estas promesas o a estas verdades o a esta ley, entonces tu vida comenzará a tomar esa dirección y vas a poder guardar y vas a poder hacer. Porque muchas veces se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios porque no la hemos internalizado todavía.
no hemos pasado el proceso constante en la palabra de Dios. No hemos invertido el tiempo que debemos invertir en esta palabra, no la hemos repetido, no la hemos hablado a nuestra vida. Por lo tanto, hay otra dirección que recibimos. Cuando los programas que tú ves, mi hermano, la música que escuchas, las páginas que tú ves en la internet, ¿no? La información que recibes de tus redes sociales, todo eso te va a influenciar y esa influencia te va a dirigir hacia un algo a ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Vas a tener que bombardearte tú de la ley de Dios. Vas a tener que bombardear tu mente y tu corazón con la dirección y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, te va a formar, te va a dirigir, te va a dar sabiduría, te va a ayudar a guardar esa voluntad y te va a ayudar a hacer esa voluntad. Para que hagas de acuerdo a la forma, o sea, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay promesas que Dios le hace aquí al pueblo, en este caso que le hace a Josué. Hay promesas que Dios le está haciendo, pero son promesas condicionales, ¿no? Tiene que esforzarse y tiene que ser muy valiente y tiene que hacer conforme a toda la ley. ¿Cómo le hago para hacer conforme a la ley? Bueno, medita en esa ley de día y de noche. Eso es lo que te va a ayudar a guardarla y hacerla, ¿no? Y entonces las cosas te van a ir funcionando mejor. ¿Quieres que las cosas te funcionen mejor? Mi hermano, aquí hay una fórmula bien interesante. Versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y se lo vuelve a repetir. Cuando tú ves en la escritura, mi hermano, algo que se repite constantemente, algo que constantemente se está repitiendo, es porque nos está llamando la atención a eso. Esto es un punto importante en la historia. La escritura se hizo para ser escuchada. Eso quiere decir que el oyente, cuando escucha una misma cosa que es repetitiva, eso se le va a quedar en su corazón y en su mente, ¿no? Bueno, aquí Dios ya repitió varias veces: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Haz conforme a la ley de Dios. Medita en ella de día y de noche para que guardes y hagas conforme a eso, ¿no? No te apartes de eso. Y hay mucha repetición en esta pequeña sección que estamos leyendo de esto. La palabra de Dios es importante y esa palabra de Dios la tienes que internalizar y esa es la que te va a ir dando la forma para que te dirijas de acuerdo a esa voluntad y entonces las cosas irán tomando un curso diferente, un curso de bendición, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No vas solo, Josué, así que asegúrate de mantenerte en obediencia, de cumplir lo que te he pedido, que mi presencia estará acompañándote a ti a donde quiera que tú vayas. ¿Cuál es ese donde quiera? Bueno, cualquier lugar o terreno que la planta de tu pie pisare, a donde tú vayas a conquistar, entonces yo voy a estar ahí contigo, ¿no? Está claro, después de tanta repetición, está claro qué es lo que Dios quiere. Y a este punto pudiéramos nosotros aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios pide de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo, mi hermano, después de haber escuchado lo que hemos escuchado? ¿Qué Dios ha exigido de ti, tomando en cuenta que eres un creyente? ¿No? Gloria a Dios. Versículo 10. Dice, y entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento, mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión, ¿no? Y entonces ahora vemos a un Josué dando una orden al pueblo, a los oficiales del pueblo. ¿Para qué? Para que los oficiales organicen a su gente, porque llega el momento
de reclamar las promesas de Dios. Dios va a cumplir sus promesas, así que nos toca ahora organizarnos nosotros, esforzarnos, y nos toca ser valientes, ¿no? Porque para entrar a poseer la tierra, y mira las palabras de Josué, que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y ahora vemos un vocabulario en Josué, no estoy diciendo que no lo tenía antes, pero vemos el vocabulario de Josué de la mano con el vocabulario de Dios. Estas son promesas que se van a cumplir, y Dios va a cumplir esas promesas. Eso es confesar la palabra de Dios. Decir lo mismo que Dios dice, ¿no? Así que eso es lo que está sucediendo aquí. Versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, recordarás que estos, si has leído los libros anteriores, si has leído el Pentateuco, te habrás enterado, te recordarás de que antes de que pasaran a Canaán, estos habían dicho, nosotros nos queremos quedar de este lado del Jordán. Aquí hay tierras, hay donde nuestro ganado esté. ¿Por qué no nos dejan a nosotros aquí? Cuando ustedes entren a Canaán, nosotros entraremos y pelearemos juntamente con ustedes. Y no nos vamos a regresar hasta que se haya vencido todo. Pero nuestra herencia nos gustaría que fuera de este lado. Y se les dijo, está bien, la herencia de ustedes va a ser en este lado, ¿no? Entonces aquí vemos ahora a Josué hablándole a estas tribus, a la tribu de Rubén, dice, y gaditas, y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían su tierra, y os ha dado esta tierra. ¿Dónde está? Bueno, están del otro lado del Jordán, todavía no han cruzado el Jordán. Aquí se acaba de decir, preparen comida porque dentro de 3 días vas a pasar al Jordán para entrar a la tierra prometida. Entonces nos damos cuenta de que están de este otro lado, ¿no? Muy bien. Entonces acuérdate de la promesa que se hizo, de las palabras que tuvimos o ustedes tuvieron con Moisés, siervo de Jehová, cuando les dijo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿A dónde? Cuando entren a Canaán. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como vosotros. Hasta que Dios haya entregado todo Canaán a las otras tribus, entonces ustedes serán libres también de la promesa, del compromiso que ustedes tienen. Así que sus mujeres se van a quedar aquí, sus hijos se van a quedar aquí, su ganado se va a quedar aquí, y ustedes van a entrar y van a ayudar a los otros a vencer y a pelear. Este es un tremendo acto de fe, mis hermanos, porque ahora los hombres van a ir a ayudar a los otros, y las tierras donde ellos están, donde están sus ganados, ahí se van a quedar sus hijos y sus esposas, ¿no? Los hombres fuertes y valientes de guerra van a estar lejos, peleando en otro lugar, y este lugar, ¿quién lo va a guardar? Bueno, lo va a guardar Dios. Esas son las cosas que tenemos que ver detrás de la historia, el actuar de Dios. Dios obrando, ¿no? Los hombres confiando. Voy a ir a pelear allá, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Quién se va a encargar de cuidar aquí? Dios se va a encargar de cuidar. Las mujeres quizá preocupadas, nos vamos a quedar solas, quizá pueden venir otros reinos, tratar de conquistarnos, de robarnos, de destruir nuestra tierra. Bueno, vamos a confiar en Dios porque estamos dentro del plan de Dios. Estamos cumpliendo en obediencia a lo que Dios ha pedido que hagamos. Aunque delante de nuestros ojos parezca que no está muy bien o muy bien organizado el asunto, vamos a confiar en Dios. Oh, mis hermanos, el que está de la mano de Dios va a tener que hacer a un lado su lógica muchas veces y aferrarse a la palabra de Dios. Va a tener que hacer a un lado sus razonamientos y aferrarse a Dios. Dios no siempre va de acuerdo a nuestros razonamientos ni a nuestra lógica. Hasta tanto que Jehová, versículo 15,
haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces hay un compromiso que cumplir. Sí, ustedes ya tienen su herencia, ustedes ya alcanzaron, ustedes ya lograron, ustedes ya triunfaron, ustedes ya tienen seguro su futuro. Hay otros que todavía no. Asegúrense ustedes de ser parte del logro, del triunfo y de la conquista de otros. Ahí hay otra enseñanza para nosotros, mis hermanos. Muchas veces nosotros alcanzamos nuestras metas y nuestros sueños y nos vemos realizados en la vida y decimos: gloria a Dios, es tiempo de descansar y de retirarnos y de gozar nuestra prosperidad. No, hay otros que todavía no lo hacen, y tendremos que extender la mano a esos para que logren también los sueños y los anhelos para la gloria de Dios. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Ellos dicen: nosotros cumpliremos la promesa y el compromiso en que nos metimos. Vamos a ir a donde tú nos mandes, Josué. Mira el corazón, y el respeto y la obediencia de estos. Pudieron haber dicho: bueno, la promesa se la hicimos a Moisés, ya no está, así que ni modo, se rompe nuestra promesa. No, nuestra promesa continúa, porque fue una promesa delante de Dios, ¿no? Así que nosotros iremos y haremos todo lo que dijimos, todo lo que tú nos mandes hacer, lo vamos a hacer, y a donde tú nos mandes ir, ahí vamos a ir nosotros. Ese es compromiso, esa es confianza, esa es obediencia. Se están sometiendo al liderazgo que Dios puso en su pueblo. Era Moisés, ahora hay un relevo, pero el pueblo lo ve como lo debe ver, sometido bajo la dirección de Dios. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Haremos todas las cosas que nos mandes. Iremos a donde tú nos mandes. Te obedeceremos como le obedecimos a Moisés. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y aquí esto está interesante. Siempre y cuando, Josué, Dios esté contigo. Siempre y cuando Dios te acompañe como acompañó a Moisés. La importancia de la presencia de Dios. No iremos a ningún lugar si Dios no va ahí. Josué, nosotros vamos a ir a donde tú nos mandes. Pero si cuando tú nos mandes vemos que Dios no está contigo, entonces lo sentimos. ¿Por qué? Porque al que seguimos es a Dios. Tú eres su mano, su representante, diríamos en ese momento, o el que nos está dando la dirección, pero necesitamos también que tú vayas de la mano con Dios. ¿Por qué? Porque el que cumple la promesa es Dios. El que la ejecuta es Dios a través de Josué. El que da la victoria es Dios a través de Josué y el ejército. Pero no podemos sacar de la ecuación a Dios, ¿no? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Hay algo que no mucho me gusta aquí. Tu Dios esté contigo. Bueno, me hubiera gustado que dijeran nuestro Dios esté contigo. Pero no creo que ellos estén negando a Dios o no se vean como siervos de Dios, sino que está en el contexto de que tú, Josué, eres el que nos está dirigiendo tomado de la mano de Dios.
Así que asegúrate de que vaya contigo. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿No? Interesante versículo 18, porque ahora vemos, como lo veíamos en Josué, un vocabulario similar al de Dios. Solamente esfuérzate y sé valiente. La demanda de estos es la misma demanda que Dios tenía. Y entonces vemos una perfecta relación entre el pueblo, entre Josué y Dios. Y estos pasajes nos dejan ver unidad, armonía, propósito, sacrificio, y todos entendiendo que necesitan esforzarse, necesitan ser valientes, necesitan asegurarse de que Dios va también ahí. Oh, mis hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que asegurarnos en cualquier travesía, en cualquier campaña, en nuestros planes, qué sé yo. Asegurarnos de que Dios va ahí. Asegurarnos de que estamos entregados al 100% a nuestro Dios. Esforzarnos y ser valientes. Así que se nos repitió mucho algo, o se hizo repetitivo algo. Esforzarse, ser valiente, la presencia de Dios y la obediencia a Dios. 4 puntos bien claves en este primer capítulo, esenciales y necesarios para el resto del libro. Así que una introducción muy interesante que nos presenta el capítulo 1 de este libro de Josué. Espero, mi hermano, mi hermana, que el Señor ha hablado a tu vida. Espero que este estudio sea de gran bendición. Estoy seguro que va a ser de gran bendición para mí. Así que espero que también sea de gran bendición para ti. Estamos acá los miércoles a las 7, los viernes a las 7. Recuerda, y los domingos tenemos 2 videos. La predicación total. Un video con nuestro servicio dominical completo y otro video donde solamente tiene la predicación, ¿no? Pero iniciando este camino ahora con Josué, mis hermanos, espero de que nos acompañen y que le den un like a este video, lo compartan y lo presenten a sus amistades, a sus familiares, y dejen saberle a otros de que aquí hay un lugar donde estamos aprendiendo la palabra de Dios. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Amantísimo Padre de la Gloria, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tan tremendo amor y misericordia. Gracias por este libro, Señor, que en la historia nos muestra tu fidelidad. Hiciste promesas y las cumples. Y no importa quién viva o quién muera, tú sigues siendo eterno y tus promesas se cumplen. Ayúdanos, Señor, a poder verte obrar en este libro y verte de la misma manera obrar en nuestras vidas, recordando que tu presencia es lo que necesitamos para que las cosas vayan bien. Ayúdanos, Señor, a tener en mente las palabras que hoy leímos en este primer capítulo de Josué. Y ayúdanos a anhelar, a desear, a buscar tu presencia en cada momento y en cada segundo de nuestra vida. Bendice a cada uno de los que nos están viendo a través de esta pantalla, Señor. Guárdales, protégeles, sánales, prospérales, bendíceles, llénales de ti, de tu Espíritu Santo. Y los anhelos que hay en sus corazones, Padre, que se hagan realidad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos estaremos viendo aquí, recuerda, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Aquí estamos en Illinois, en esta hora. Y los domingos también tenemos un par de videos. Aquí hay más videos en este canal que tú puedes encontrar. Te invito a que te metas a donde está la lista de videos y ahí puedas encontrar
temas importantes, interesantes, necesarios, que debemos conocer como hijos de Dios, ¿no? Y te dejo con un pequeño anuncio. Si a ti te gustaría obtener algún devocional o te gustaría tener algún libro para estudiar o colorear, bueno, te dejo acá en este comercial que viene, o anuncio, como quieras llamarle, un link para que tú puedas obtener alguno. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.